Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buen día a todos. Buen día a todos. Regale una sonrisa a la persona que está ahí junto a usted, por favor. Salúdela. Dígale algo bonito mientras saludamos a las personas que nos ven a través de internet, las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Un saludo al sur de Chile, a Morelia, Silao. Y continuamos con nuestra serie. Si usted no tiene esta hojita y la desea, por favor levante su mano para que nuestros anfitriones se la hagan llegar. Si usted no la quiere en papel, puede copiar, puede descargar el código QR que está aquí en la esquina. Y continuamos con nuestra serie, esta serie que nosotros le pusimos familias, ¿cómo? Excepcionales. ¿Por qué le pusimos familias excepcionales? La palabra excepcional en el diccionario se define como que forma excepción de la generalidad o de la regla común, que es extraordinario o privilegiado. ¿Ok? ¿Qué es excepcional? Algo que sale de lo común, algo que sale de la regla, algo que es extraordinario o privilegiado. Y bueno, esta serie nació porque nos damos cuenta, yo no sé si usted lo ha notado, pero debemos notar que la sociedad en la que vivimos cada vez está más descompuesta. ¿Alguien ha notado eso? ¿Sí? La sociedad en la que vivimos cada vez está más descompuesta. Y si nosotros entendemos que la familia es la base de la sociedad, entonces ¿dónde comienza el problema? En las familias, ¿verdad? Pero para las familias que aman a Dios, que no vinieron, creo, okay. Las familias que aman a Dios, eso no debe ser algo común. Realmente las familias que aman a Dios deben ser familias excepcionales, que salen de lo común, que son extraordinarias, que son familias que no están yendo en la misma dirección que están yendo el resto de las familias. ¿Sí se capta esto o no? Y bueno, dice en Nehemías capítulo 4, que es un versículo que me gusta bastante. En Nehemías capítulo 4, verso 14, no viene en su guía, pero dice: luego de examinar la situación, me levanté y le dije a los nobles y los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Tiene que grabarse muy bien eso, ¿sí? No tenga miedo, porque tenemos un Dios que es grande y temible. Amén. Pero nosotros tenemos un trabajo y tenemos que pelear. ¿Pelear por quién? Por nuestra familia. El llamado de Dios es que usted y yo nos levantemos a pelear por nuestra familia, ¿sí? Y la semana pasada comenzamos a ver esto, y comenzamos a ver que una de las causas por las cuales las familias hoy en día están como están es la indiferencia, ¿sí? Tenemos que pelear contra la indiferencia. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que es el diablo, que es el enemigo, que es esto y que es aquello. Pero la verdad es que muchos de los problemas que luego atravesamos en nuestras familias tienen más que ver con la indiferencia nuestra, con nuestra indiferencia hacia nuestra propia familia, que con los ataques del enemigo. ¿Alguien capta eso o no? Y entonces nosotros tenemos que pelear contra nuestra propia indiferencia. Fíjese bien lo que le voy a decir. Es pelear contra nuestra propia indiferencia. No pelear contra la indiferencia de mi esposa, no pelear contra la indiferencia de mis hijos, sino pelear con mi propia indiferencia. No es pelear con la familia, es pelear con uno mismo. Y esa es de las batallas todavía más complicadas quizás, cuando uno tiene que pelear contra hábitos, contra cosas de uno mismo. ¿Está usted de acuerdo o no?
Ahora, lo primero que vimos es que hablamos de la familia feliz. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿La familia qué? Feliz. Hay que pelear contra la indiferencia para que nuestra familia sea feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí mismo en Nehemías que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Le digo algo, las familias excepcionales son familias felices. Y las familias felices pueden atravesar por cualquier circunstancia porque el gozo de Jehová es su fortaleza. Ok, ya no vamos a tocar eso. Hoy vamos a hablar de la familia que edifica. Así dice en su guía, la familia que edifica, ¿sí? Y ese es un gran reto, eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la indiferencia, fíjese bien lo que le voy a decir, seguimos peleando contra la indiferencia. Y muchas veces la indiferencia nos impide a nosotros buscar que nuestra familia sea un lugar que sea de edificación, ¿sí? Y vamos a ver rápidamente una escritura ahí en Lucas capítulo 2 verso 51 que viene en su guía, y dice la palabra de Dios: así que Jesús bajó solo a Nazaret y vivió solo el resto de su vida. Ah, no, ¿verdad? Dice que Jesús, ¿qué? Es decir, ¿con quién bajó Jesús? Con su familia. Diga conmigo, con su familia. Dice: Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió, ¿qué? Sujeto a ellos. Eso lo tienen que subrayar los hijos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió sujeto a sus padres, los hijos, ¿qué tienen que hacer? Ok, bueno, ya no digo a los papás así, sujetarse a sus padres. Pero ok, lo dejamos ahí. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y dice el verso 52, Jesús siguió creciendo. Subraye por favor esa parte ahí en su guía. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Señor, te damos gracias esta mañana porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Padre, que esta mañana sea tu sabiduría, esa sabiduría que desciende de lo alto, la que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente. Desechamos todo aquello que venga de la sabiduría del hombre, de la sabiduría humana, Señor, para tomar todo lo que tú has preparado para cada uno de nosotros. Que esta mañana, Señor, nuestro corazón esté libre de afán y de todo aquello que estorbe a tu semilla, a tu palabra, Señor. Que esta palabra realmente dé fruto, y fruto abundante, no solamente en nuestra vida, sino en nuestras familias. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces fíjese bien, una de las características más importantes de una familia excepcional es que se apoyan mutuamente para crecer. Hola. Es triste, pero nos damos cuenta que muchas veces ya no estamos preocupados por el crecimiento de nuestra familia. Es más, como papás, ¿hay papás aquí hoy? No nos responsabilizamos del crecimiento de nuestra familia. Pensamos muchas veces, muchos papás, no digo que los de aquí, de los de aquí nadie, pero de otros lados, piensan muchos padres, muchas madres, que la responsabilidad del crecimiento de sus hijos es de la escuela porque pagan una colegiatura, por ejemplo, o es de los pastores, de los líderes porque pues a eso van, ¿verdad? O es de otras personas, y no nos responsabilizamos y no entendemos que el crecimiento de la familia es el resultado de que todos y cada uno de los miembros generan un ambiente propicio para el crecimiento. ¿Se captó eso? ¿Sí? Cada uno de nosotros, no solamente los papás, los hijos también, los hermanos tienen que generar ese ambiente de crecimiento. Dice que el Señor Jesús vivía con ellos, ¿sí? Con sus papás, siendo el Hijo de Dios, vivía con ellos, estaba sujeto a ellos y él crecía. Dice ahí la palabra, crecía ¿en qué? En sabiduría primero. Y esas, fíjese bien, son 4 cosas en las que su familia tiene que estar creciendo.
Las mismas cosas que menciona ahí, que el Señor Jesús crecía, usted y yo tenemos que estar creciendo dentro de nuestra familia. Y no solamente usted y yo tenemos que estar creciendo, sino que tenemos que generar el ambiente necesario para que cada uno de los miembros de nuestra familia esté creciendo en estos 4 puntos. ¿Se capta aquí? Es decir, no solamente los hijos. Tu mamá tienes que crecer en tu familia. Ninguna mamá dijo amén, pero tu mamá tienes que crecer dentro de tu familia. Y todos los demás, los hijos, el papá, tienen que apoyar ese crecimiento. Tu papá tienes que crecer dentro de la familia. Amén. Y todos los demás tienen que apoyar a ese crecimiento. Tu hermano tienes que crecer dentro de la familia y todos los demás tienen que apoyar. Tu hermana tienes que crecer dentro de la familia. Si no estás creciendo, algo está pasando. Fíjate bien lo que te digo. Si tú no estás creciendo, si tú no estás aprendiendo algo nuevo, si no estás teniendo una nueva expectativa, una nueva meta, un propósito de parte de Dios, quiere decir que tu familia no está siendo excepcional. Pero no es responsabilidad de otros, es tu responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y el Señor Jesús dice, la palabra crecía en sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es crecer en sabiduría? Ahí lo tiene. Es crecer intelectualmente, desarrollarse intelectual y mentalmente. Es decir, debemos apoyar a los miembros de nuestra familia a que aprendan, a que se desarrollen. Así como luego a veces, más bien generalmente los papás apoyan a los hijos para que crezcan intelectual y mentalmente, pero eso no implica que los hijos no puedan apoyar a su mamá, a su papá, para que ellos también se desarrollen en esa área. Dice en estatura, y ahí habla acerca de la salud física, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pues mi papá ya que va a crecer, ¿no? Ya nomás crece para los lados, ¿no? Le voy a decir algo. El crecimiento físico, el crecimiento de la salud implica que tanto estás apoyando a los miembros de tu familia para que se alimenten bien, para que hagan ejercicio. ¿Qué tanto tú los estás apoyando? ¿No? El tercer crecimiento que nos habla el Señor Jesús, favor con Dios, y habla de un crecimiento espiritual. Un crecimiento en la relación personal con Dios. ¿Qué tanto estás tú apoyando o generando el ambiente para que las personas que te rodean crezcan espiritualmente? Y por último, dice, crecía en el favor de la gente. Y eso nos habla de las relaciones sociales, del desarrollo social. Si tú eres un Grinch, ¿sí? No voltees a ver a nadie. Necesitas crecer. Y si tu papá es un Grinch, ¿no? Luego lo voltearon a ver así. Necesitas ayudarlo a crecer en ese sentido. ¿Alguien capta eso o no? Necesitas generar el ambiente para que en lugar de decir, es bien Grinch, ¿no? Lo ayudes a crecer, lo ayudes a que deje de ser antisocial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué esperas? ¿A dónde esperas que tu familia esté en un año? ¿A dónde vas a estar tú en un año? ¿Qué tanto crecimiento en estas áreas, en el área intelectual, física, espiritual, en tus relaciones sociales? ¿Qué tanto esperas que de aquí a un año haya un crecimiento? ¿O esperas que sea lo mismo? En diciembre del 2020, tú debes ser una mejor persona. En diciembre de 2020 tú tienes que ser una persona más feliz. En diciembre de 2020 tú tienes que ser una persona más sociable. En diciembre de 2020 tú tienes que ser una persona más saludable. En diciembre de 2020 tú tienes que ser una persona con una relación personal mejor, una relación personal con Dios mejor que la que tienes hoy. Pero necesitas una familia, ¿qué?
Una familia excepcional, una familia que genere un ambiente que te ayude a crecer. Porque déjeme decirle algo, hay cosas, y eso anótelo, hay cosas en las que solamente dentro de la familia vamos a crecer. Hay cosas que no vamos a aprender en la escuela. Hay cosas que no vamos a aprender en el trabajo. Hay cosas que no vamos a aprender con nuestro círculo de amigos. Hay cosas que única y exclusivamente las vamos a poder aprender dentro del seno familiar. Y el tema es que si muchas veces, te voy a decir, el problema de muchos adultos, y no estoy hablando aquí, ¿ok? El problema de muchos adultos el día de hoy tienen que ver con que no aprendieron cosas importantes, cosas correctas durante su niñez, dentro de su familia. Las cosas que a lo mejor tú estás viviendo hoy, los problemas que tú estás teniendo hoy, tienen que ver con que no aprendiste, no desarrollaste ciertas habilidades que son muy importantes para relacionarte con los demás. ¿Se capta eso? Problemas en tu matrimonio tienen que ver con que no aprendiste dentro de tu familia cómo manejar ciertas cosas. Y hoy vamos a aprender 5 habilidades importantes que se aprenden dentro de la familia. ¿Alguien quiere aprender eso hoy o no? Porque te voy a decir, a lo mejor no lo aprendiste con tu familia, pero lo vas a aprender hoy. ¿Ok? Y eso es importante. Número 1, y vamos a leer Juan capítulo 11, verso 33. Juan capítulo 11, verso 33. Ese es el punto número 1. No se los dije, ¿verdad? Ok, no se los dije, pero ya me lo pusieron ahí. Juan capítulo 11, verso 33 dice: al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Subraya esa parte. Jesús, ¿qué hizo? Se turbó y se conmovió profundamente. Dice el verso 34: ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el verso 35 es impactante. Dice: Jesús, subraya esa, Jesús lloró. Punto número 2. Lo primero que aprendemos o que debemos estar aprendiendo o en lo que debemos estar creciendo en la familia es qué hacer con los sentimientos. Mire, a veces como adultos no sabemos qué hacer con nuestros sentimientos. No sabemos cómo nombrarlos, no sabemos cómo lidiar con ellos, no sabemos cómo salir de ellos. ¿Sabe por qué? Porque en casa, en familia, no aprendimos a manejar las emociones, a manejar los sentimientos. Es más, le voy a decir, la mayoría de nosotros escondemos nuestros sentimientos. Y escondemos nuestros sentimientos, ¿por qué? Porque eso nos enseñaron en casa. Aprendimos mal. Diga conmigo, aprendimos mal. Aprendimos mal, ¿por qué? Porque mire, muchos papás aquí, no le voy a pedir que levante la mano, ¿verdad? Pero hay muchas personas en este lugar que en su casa a lo mejor le dijeron: no llores. ¿Para qué lloras? O si eres hombre te dijeron: no llores, no seas niña. Y entonces aprendiste a guardar tus sentimientos. El problema con eso es que se te fue quedando ahí. Se te fue quedando ahí. Y entonces creciste pensando que lo correcto era no exponer tus sentimientos. Pero el Señor Jesús, aquí es muy clara esta escritura, porque dice que Él supo de la muerte de Lázaro, se conmovió profundamente, y después ¿qué hizo? Lloró. Y Él no tuvo temor de que vinieran los discípulos y le dijeran: ay, qué niña, o que alguien más le hiciera bullying o algo. Simplemente lloró. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que él estaba sintiendo era ganas de llorar, porque estaba dice ahí, estaba profundamente afectado. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué haces tú con tus emociones? ¿Qué haces tú con tus sentimientos?
¿Cuántas veces has reprimido lo que sientes? Seas hombre o seas mujer. Yo sé que a lo mejor a las mujeres les sale más fácil llorar y todo eso, ¿no?, que a los hombres, pero no quiere decir que no haya mujeres que no guarden esos sentimientos y después ¿qué hacen? Explotan. ¿Cuántas veces has explotado tú dentro de tus relaciones porque has ido acumulando ese tipo de cosas, emociones? ¿No te debe dar vergüenza? ¿No te debe dar pena? Y muchas veces, fíjate, como papás, ¿cuántas veces le has dicho a tus hijos no llores? O los avergüenzas porque lo hacen. Aún el enojo, le voy a decir otra emoción, el enojo. El Señor dice, no dice que tienes que no enojarte. El Señor dice, enojaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis. Y muchas veces pensamos que aún enojarnos está mal. No, no está mal enojarse, lo que está mal es pecar enojado. ¿Alguien capta eso o no? Entonces el Señor nos enseña que debemos aprender nosotros a manejar nuestras emociones, no a reprimirlas. ¿Se capta eso o no? ¿Dónde aprendemos eso? En la familia. En la familia es donde debemos aprender eso. No debemos avergonzarnos unos a otros porque nos sentimos tristes. No debemos burlarnos de otros porque, ay, qué ridículo, otra vez con tu drama. No debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque no le estás enseñando correctamente a manejar sus emociones. ¿Se captó hasta aquí o no? Ok, punto número 2. Dice la palabra en Mateo capítulo 18, verso 15: si tu hermano peca contra ti, desquítate, guárdale rencor toda su vida. Ah, no. Pensé que era la versión de acá de Irapuato, pero no es. Ok. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Punto número 3, segunda cosa que debemos aprender en casa es cómo manejar los conflictos. Dígale que estás a su lado, ¿cómo manejas los conflictos? Esto es muy interesante, porque el Señor Jesús no dice que te quedes callado y te vayas. El Señor Jesús no dice, hey, si tienes algo, y está hablando de que tu hermano te hace algo, si tu esposo hace algo contra ti, ¿no?, pégale con la plancha cuando esté dormido. No dice eso. Dice, si tu hermano pega contra ti, ve con él a solas y ¿qué? Hazle ver su falta, habla con él. ¿Cómo resuelves los conflictos? A lo mejor resuelves los conflictos de la misma manera que los arreglaban tus papás. Tu mamá se iba de casa y le dejaba de hablar a tu papá un mes, ¿no? Y dices, puedo hacer lo mismo, ¿no? Porque así lo hacían ellos. Pero aquí el Señor Jesús nos está enseñando otra cosa. Dice, ve con él a solas, platícalo, resuélvelo. El problema es, le voy a decir, el problema es que en las relaciones generalmente, dice mi pastor, ok, no lo digo yo, no se vaya a ofender. Dice mi pastor que en las relaciones generalmente una persona es zorrillo y la otra persona es tortuga. Zorrillo, ok. ¿Qué hacen los zorrillos? Cuando se sienten afectados, cuando se sienten molestos, ¿no? Inmediatamente se voltea y ¿no? Le echo una rociada. Así hay muchas personas, ¿no? Se molestan, se enojan, ¿qué hacen? Explotan, dejan claro que están enojados, ¿verdad? Hueles hasta afuera el azufre, digo, el enojo, ¿no? No volteé a ver a nadie. Y el otro es la tortuga. Ahí está el zorrillo. La tortuga, ¿qué hace la tortuga? Cuando hay un problema, se esconde, ¿no? Y así hay otro, ¿no? Empieza el problema, empieza la situación, ¿y qué hace? Me voy con mis amigos, no te quiero hablar. No quiero problemas, ¿no? Ese es el clásico, no quiero problemas.
Y en los matrimonios, déjame decirte, en todos los matrimonios, ¿sí?, hay un zorrillo y hay una tortuga. Es decir, los zorrillos tienden a casarse con tortugas y viceversa. No voltee a ver a sus bodas. Ya se quiere ser. Siempre, ¿no? Uno de los dos es el bullying, ¿no? Es el que explota, es el que tiene que dejar claro que está enojado. Entonces llega, me hiciste, ¿no? Y hasta los chicos así de, órale. Y el otro es el que se esconde, me voy con mi mamá, no sé, ¿verdad? Ahora, la cuestión aquí es que te voy a decir, ninguno de los dos es capaz de resolver el conflicto. Ninguno de los dos es capaz de resolver el conflicto, porque los conflictos no se resuelven ni dejando claro que estás enojado, ni escondiéndote en el caparazón. Los conflictos se resuelven, como dice el Señor Jesús, hablando. ¿Se capta eso? Y fíjate, cuando tú como papás, papá o mamá, le enseñas a tus hijos a resolver conflictos, es decir, que ellos te ven a ti, que en lugar de explotar como zorrillo o en lugar de esconderte como tortuga, se ponen, platican, ¿no?, y llegan a un entendimiento y resuelven los conflictos. Eso a ellos les va a ayudar enormemente el día de mañana. ¿Se capta eso? Ok, punto número 4, pero es la tercera cosa que aprendemos en familia. Mateo capítulo 14, verso 12. Mateo 14, verso 12 dice: luego llegaron los discípulos de Juan el Bautista, está hablando de Juan el Bautista, a quien Herodes lo había mandado matar. ¿Ok? Juan estaba en la cárcel y Herodia le pide la cabeza y lo matan. ¿Ok? Bueno, inmediatamente dice: luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo de Juan y le dieron sepultura. Después fueron y le avisaron ¿a quién? A Jesús. Ahora, ¿qué relación había entre Jesús y Juan? Eran primos, fíjese, o sea, era una relación cercana, eran primos Juan el Bautista y el Señor Jesús. Dice: cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y ¿qué hicieron? Lo siguieron a pie desde los poblados y él los corrió a todos, ¿no? Verso 14 dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó, diga conmigo, sanó a los que estaban enfermos. ¿Por qué pudo sanar a los que estaban enfermos? Porque él era alguien que tenía su corazón sano. Era alguien que sabía lidiar con la pérdida. Número 4, ¿verdad? Número 4, ándale. ¿Cómo lidiar con la pérdida? Esa es la tercera cosa que nosotros aprendemos o debemos aprender en familia. ¿Cómo lidiar con la pérdida? ¿Por qué? Porque, mire, todos aquí hemos sufrido alguna pérdida. Nadie. Todos aquí hemos sufrido pérdidas pequeñas, pérdidas medianas, grandes pérdidas. Todos lo hemos hecho. Y el problema es cuando hay personas que no saben lidiar con eso. ¿Te imaginas lo dañino que es para un niño? ¿Cuántos tienen niños pequeños aquí? ¿Cuántos quieren? Levante su mano bien. ¿Cuántos quieren que nunca pierdan? Ok, la mayoría dejó la mano arriba. Estás en un error, mi hermano. Estás en un error, y discúlpame que te lo diga. Te voy a decir por qué. Porque si tú tienes un hijo, no le permites experimentar pérdida, el día de mañana que salga a la calle y sufra una pérdida, va a ser algo devastador para su vida. Es terrible, pero así es. Si tú tienes un niño, debes permitir que sufra pérdida. ¿Sabes por qué? Porque eso le va a enseñar y va a aprender a lidiar con las pérdidas. Mire, hasta es bueno que tengan una mascota, porque las mascotas no duran mucho. Quizás lo que más dura es un perrito y durará, no sé, 12, 13 años y se va a morir y va a sufrir, pero va a aprender qué va a hacer para superar esa pérdida, porque sabe que el día de mañana usted va a partir con el Señor. Y si esa niña no aprendió cómo lidiar con la pérdida, se imagina
lo que va a ser para esa persona perderlo a usted? Mire, hasta los equipos profesionales, hoy está en la final el Monterrey contra no sé quién, un equipo desconocido, creo. ¿Se imagina? Perdió el Monterrey. Yo no le voy al Monterrey, ¿ok? Pero perdió al principio del torneo. ¿Qué preferirá el Monterrey hoy en día? ¿Haber perdido al principio del torneo o perder ahora que viene la final? Haber perdido al principio del torneo, ¿no? Es importante porque eso nos enseña. Ahora dice la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 24, verso 16. Esto apúntelo, por favor. Póngalo en una cartulina, péguenlo en su refrigerador, en el espejo del baño, en el carro, péguenlo donde quiera, donde lo vea. Necesita aprender esto. Proverbios 24, verso 16. Dice la palabra: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas que se levantará. ¿Sabe? El fracaso no es caer. El fracaso es que no te levantes cuando te caes. Los líderes, los grandes líderes, no son aquellas personas que nunca sufrieron una derrota. Son aquellas personas que cada vez que se cayeron se volvieron a levantar y lo volvieron a intentar. Y eso es lo que debemos fomentar dentro de nuestra familia: aprender a levantarnos. Si tú tienes un hijo pequeño, y tú le permites, por ejemplo, empieza a andar en bicicleta y se cae, se va a caer, se va a raspar, se va a descalabrar. A todos nos pasó eso. Pero si tú le permites que cuando se caiga y él te diga: no, ya no me quiero subir porque me caigo, y tú le dices: está bien, ya no te subas, y vendes la bici. ¿Sabes qué daño le estás haciendo? Porque el día de mañana, cuando sea adulto, en cuanto tenga un contratiempo, va a renunciar a todo. En cuanto tenga un problema en su matrimonio, va a renunciar. ¿Sabes por qué? Porque no le enseñaste que aunque te caigas te tienes que levantar. Porque a las personas justas caen 7 veces, pero 7 veces se vuelven a levantar. Y tú estás aquí porque Dios te quiere decir que no importa cuántas veces has caído, tienes que aprender a levantarte. Y eso se aprende en la familia. ¿Capta eso? Ok, casi termino. Mateo capítulo 22, verso 34. Mateo capítulo 22, verso 34. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Fíjate, ¿qué le preguntó? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor Jesús dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: ese es el primero y el que más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La cuarta cosa que debemos aprender en familia es a determinar cuáles son las cosas más importantes y cuáles no. Diferenciar entre lo que es importante y lo que no. Eso solo se aprende en familia. Porque debemos ser conscientes que el mundo nos está enseñando muchas cosas incorrectas. Tienes que saber que el mundo le está enseñando a tus hijos cosas incorrectas. Le está enseñando valores incorrectos, valores equivocados. ¿Qué es lo que te enseña el mundo realmente? ¿Qué es lo más importante para el mundo? Y te lo voy a decir: sexo, sueldo, estatus. En ese orden: sexo,
sueldo, estatus. Y tú lo ves en los comerciales. Muchos de los comerciales, ¿qué es lo que ves? Sexo, ¿no? Tómate esto y todas las muchachas más guapas del universo van a andar contigo. No te persigue ni el perro, pero ahí andas. No, hombre, ponte así, te vas a ver, compra este carro y vas a parecer, no, hombre, hasta más guapo te ves. Mentira del diablo. Te voy a decir, eso es lo que nos enseña, y eso es lo que están aprendiendo tus hijos. Y tus hijos están aprendiendo que lo más importante en su vida es sexo, sueldo, estatus. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es lo más importante, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú nunca vas a ver un comercial donde te digan, compra esto para que sirvas a los demás. Compra esto porque le vas a agradar a Dios. No. ¿Dónde aprendemos esas cosas? En la casa. En nuestra casa es donde nosotros tenemos que aprender ese tipo de cosas. Termino, Mateo capítulo 5, verso 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Número 6. Quinta cosa que aprendemos en casa: los buenos modales. No se lo van a enseñar sus amigos, no se lo van a enseñar en la escuela, no se lo van a enseñar en el trabajo. Los buenos modales o los malos modales se aprenden en casa. Usted ve a un niño. Mire, yo no entiendo a los papás, a algunos, no de aquí, de otros lados. Luego cuando el chamaco hace cosas malas, los dejan vergüenza, le suenan al chamaco. Se deberían sonar solos. Porque si el chamaco es grosero, no es por culpa de él, es por culpa de que en su casa se volvieron indiferentes a ayudarlo a crecer en sus modales. Porque no le ayudaron, porque no lo impulsaron para que fuera alguien que salude, alguien que se despide, alguien que trata con respeto a los ancianos. No lo enseñaron ese tipo de buenos modales. Y le voy a decir, los modales reflejan tu carácter. Y le voy a decir algo más: los modales de tus hijos reflejan el carácter de tu familia. Modales. Ahora termino. Las familias excepcionales generan un ambiente donde todos se apoyan para crecer. Y hay dos formas correctas. Hay dos formas correctas para ayudar a crecer a una persona. La primera es mediante el ejemplo. Mediante el ejemplo. Mire, apunte esto: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. El Señor Jesús, cuando le lava los pies a sus discípulos, les dice: para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo hagan. Pero Él lo hizo primero. El tema con muchos papás, no de aquí, pero el tema de muchos papás es que nos gusta darle órdenes a los hijos. Nos encanta ser los tiranos. Y a los hijos decirles: haz esto, haz aquello, porque es lo bueno, porque es lo correcto, sujétate a tus padres. Pero nunca les damos ejemplo. Nunca les damos ejemplo. ¿Sabes qué es lo que va a arrastrar a tus hijos? El ejemplo que les des, no el sermón que les tires. Ellos no están esperando, te voy a decir, ellos no están esperando que tú les tires un sermón. Ellos están esperando que con tu vida les des ejemplo de lo que es bueno y de lo que es malo. La
segunda cosa que fomenta el crecimiento es las conversaciones. ¿Cada cuándo platicas con tu familia? Y no me refiero al tema de ¿a dónde vamos a comer? Apúrele que ya nos vamos, ¿no? ¿Qué sacaste en la escuela? No. Conversaciones serias, profundas. ¿Quieres que en tu casa se fomente el crecimiento? Tienes que platicar con tu familia. El libro del Deuteronomio dice: grábate estas palabras en tu corazón. Pero luego dice: enséñaselas a tus hijos de día, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando salgas al campo, cuando salgas de vacaciones, cuando dice, háblalo. ¿Cada cuánto hablas con tu familia? ¿Cada cuánto realmente tienes pláticas serias con tu familia? Con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa, con tu esposo. No de esas pláticas de el niño se portó muy mal, a ver qué haces con él. No. Pláticas, conversaciones que los edifiquen a ambos. ¿Estamos hasta aquí? Dos cosas correctas, ¿cuáles son? Ejemplo y... Ahora, hay dos cosas o dos maneras incorrectas, que son las que generalmente hacemos. Número uno, ahí viene su guía. No mediante la crítica. La crítica no funciona, mi hermano. Dile que está a tu lado: la crítica no funciona. No me critiques. La crítica no ha funcionado, no va a funcionar, nunca va a funcionar la crítica, el juicio, la condenación, el ver lo malo o ver aquello negativo. ¿Sabe cuál es el tema de la crítica? Que la crítica te enfoca en lo negativo de las personas. Y cuando tú le dices a alguien que es negativo, ¿sabes qué va a terminar haciendo? Lo negativo. ¿No te ha pasado que le dices a un niño, no hagas eso, y lo hace? Es lo mismo en todo. Eso no funciona. A mí me impacta la historia de Jeremías, pero me impacta la historia de Jeremías cuando Dios le dice: entresaca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Fíjese lo tremendo de esto. Dios le está diciendo a Jeremías: si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, la boca de Dios. Y eso a mí me impacta. ¿Sabe por qué? Porque entonces entiendo que de la boca de Dios no salen cosas negativas, salen cosas positivas. Él no se está fijando en que usted y yo nos equivocamos. Sí, Él sabe que usted y yo nos equivocamos, pero Él no viene a decirle: ay, de veras, otra vez, necio. No. ¿Sabe quién sí lo hace? El diablo. Porque Él es acusador. ¿Saben qué se concentra el diablo? El diablo se concentra en sus errores. El diablo no lo conoce quizás por su nombre, Él le habla por sus errores. Dios no le habla por sus errores, Dios le habla por su nombre. Porque Él le puso el nombre a usted antes de que usted estuviera en el vientre de su madre. Ahora, usted, como quien actúa con su familia. ¿De quién es la boca usted en su familia? ¿La boca de Dios o la boca del diablo? ¿Es usted el que está diciendo las cosas negativas? Ah, te dije. ¿O es el que habla cosas positivas? La crítica no funciona. Diga conmigo: la crítica no funciona. Mire, tan no funciona que ni aún las prédicas no funcionan. Si yo me parara aquí todos los domingos a decirle: sepulcros banqueados, generación de víboras, ¿usted cree que eso lo va a hacer cambiar? No, claro que no. Lo que lo va a hacer cambiar, lo que lo va a hacer llegar al arrepentimiento, es la fe. Y no
se provoca fe en lo negativo, se provoca fe hablando palabra de Dios. La segunda cosa que no funciona es la comparación. Y nos encanta comparar. Ay, ojalá fueras como el marido de mi prima. Como no salieron a los hijos de la vecina. Nos encanta comparar, y le voy a decir algo, eso tampoco funciona. No compare a sus hijos, ni a su esposo, ni a su esposa con nadie más. ¿Sabe por qué? Porque es único. Nadie. Mi hermano, usted es único. Es la creación de Dios. De hecho, el libro de los Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 4, Gálatas 6, verso 4, dice: cada cual examine ¿qué? Apunte ese versículo y diga: tengo que examinar mi propia conducta, no la de los demás. Dice: cada uno examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie. La Biblia dice que no debemos compararnos, pero la Biblia dice que no debemos comparar a los otros, porque son únicos e irrepetibles, porque es la creación de Dios. No puede esperar usted que sus hijos crezcan, que su esposo crezca, que su esposa crezca, que sus papás crezcan, si usted los está comparando con alguien más. Amén. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. Yo lo invito, mientras adoramos un momento al Señor, yo lo invito a que reflexione en esto.